Cordial saludo, mi nombre es Ariana León Gutiérrez, estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. A continuación presentaré un video tutorial acerca de los tipos de estudio en la investigación educativa. Comenzaremos. Los temas a tratar son los tipos y diseños de estudio en la investigación educativa, los más utilizados, la importancia de elegir un tipo de diseño, mapas conceptuales de algunos de ellos. También hablaré de las características, algunas ventajas y desventajas, ejemplos de cada una de ellas, preguntas para evaluar el contenido y las referencias bibliográficas. Entonces comencemos por la introducción. El tipo de investigación indica el resultado que se obtendrá a partir de ella o hasta dónde se logrará el avance. Delimita claramente el proyecto y la manera de obtener estos resultados, por lo que es muy importante identificarlo acertadamente antes de empezar a desarrollar la investigación, porque de ahí depende la estrategia metodológica, el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos y el muestreo. Muchas veces el tipo y el método están vinculados a los propósitos de la investigación, es decir, se debe tener claro si se quiere describir, comparar, explicar, comprender, interpretar o generalizar los datos que se estudian. En pocas palabras, es determinar qué voy a hacer con el tema, qué haré con el problema de investigación, qué uso le daré a la información recolectada, hasta dónde en términos de conocimiento es posible que se llegue con la investigación. Hablemos de la importancia. El investigador debe tener muy claro cuáles son los tipos y alcances de una investigación educativa. La importancia de elegir el tipo de estudio está en precisar un proceso sistemático e intencional que consiste en tener claridad del paradigma, del enfoque, la recogida de la información y su análisis e interpretación, de forma que estos elementos sean coherentes entre sí y con el objeto de investigación. Esto con el fin de ampliar el conocimiento sobre el fenómeno estudiado, de también tener coherencia al tratar de explicar, responder, observar o solucionar un problema y darle validez y rigurosidad a la investigación utilizando la metodología científica. En este flujograma pretendo mostrar cómo el tipo de investigación permea cada una de las etapas de la misma, desde el inicio pasando por el desarrollo hasta el final. Es importante tener claro el tipo de investigación desde el comienzo, desde el inicio, al plantear y justificar nuestro problema. Así, entonces, es importante reconocer el paradigma del investigador. Este permitirá reconocer la manera en que se pretende acceder al fenómeno estudiado, construyendo un marco referencial y la fundamentación teórica. Luego se pasa a definir los objetivos, el general y los específicos. El definir los objetivos marcará la ruta metodológica. Cada uno de ellos, especialmente los específicos, van a indicar cuál va a ser el desarrollo de la investigación, el acercamiento al problema o al fenómeno estudiado. Posteriormente se pasa a elegir el diseño metodológico. En este se elige cuál será el enfoque, si es cualitativo, cuantitativo o mixto, el grado de dominancia, la secuencia, las combinaciones, la organización, todos ellos reflejados en el diseño de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Luego se pasa a la recolección de la información y posteriormente a su análisis e interpretación. Si se cumple con esto, se logra legitimar los datos y la información para llegar a sacar conclusiones. Si no, se debe revisar el proceso y desarrollar nuevamente cada una de esas fases. Si el proceso está cumplido, se elabora el informe teniendo en cuenta que se debe justificar el método, así como las técnicas e instrumentos utilizados para llegar a los hallazgos, ya sea cualitativos, cuantitativos o mixtos. Bueno, entonces pasemos a la definición. La investigación educativa hace referencia a la producción de conocimiento científico referido a un hecho social llamado educación. La investigación educativa se fundamenta en la confrontación de la teoría con la realidad
Es así como en educación se pueden investigar diferentes temas que van desde un sujeto, puede ser también la infraestructura, los recursos o materiales, los planes o programas de estudio, los modelos didácticos, una política educativa, una institución o un contexto. Lo que sí se debe dejar claro es que estos no se investigan de la misma manera, por lo tanto hay diferentes tipos de investigación, los cuales se clasifican según la naturaleza del objeto de estudio, según los propósitos o según el nivel de conocimiento que se desea alcanzar. ¿De qué depende esto? En primera medida, del conocimiento actual del tema de investigación, el cual se revela a través de la revisión de la literatura, y también depende de la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. Aquí en este mapa conceptual presento los tipos de investigación. En primera medida encontramos en función del propósito, que puede ser básica o aplicada. Por su nivel de profundidad puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa o correlacional. Por la naturaleza de los datos y la información puede ser cualitativa o cuantitativa, cuantitativa de investigación-acción o investigación participativa, que cuenta con estudios de caso, etnográficos e históricos. Por los medios para obtener los datos pueden ser de campo, documental o de laboratorio. Aquí también está por el mayor o menor grado de manipulación de las variables, que es una clasificación de las cuantitativas, que es experimental, cuasi-experimental y no experimental. Según el periodo temporal en que se realiza, se clasifican en longitudinal o transversal, y de acuerdo al tiempo en que se efectúan pueden ser sincrónicas o diacrónicas. Vamos a explicar cada uno de ellos, sus características y algunos ejemplos. Primero, en función del propósito. Puede ser básica o teórica, tiene como finalidad entonces la obtención de conocimiento. Gracias a estos estudios pueden establecerse otro tipo de investigaciones. Puede ser aplicada si está centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como cambiar la condición social de una comunidad o innovar en el ámbito tecnológico. Este tipo de investigación no solo busca indagar, sino transformar, ir de las ideas a la acción para mejorar la calidad de vida. Dentro de este rubro se considera la investigación-acción. La segunda clasificación es por su nivel de profundidad. Entonces, ya como se dijo, puede ser exploratorio. Si el objeto a examinar o el problema ha sido poco estudiado o poco conocido antes. Su valor está en que ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, investigar nuevos problemas, estudiar variables promisorias o sugerir nuevos temas. Es descriptivo si busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, de un grupo, de una comunidad o un proceso. Entonces, es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, un suceso, una comunidad, un contexto o situación. Es correlacional si su finalidad es conocer la relación o grado de asociación entre variables o entre categorías. En cierta medida, este tipo de estudios tienen un valor explicativo. El hecho de tener relación entre dos conceptos o variables aporta una información explicativa. Los estudios de tipo explicativo están dirigidos a responder por las causas de los fenómenos físicos o sociales. Se enfocan en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiestan o por qué se relacionan dos o más variables. Este tipo de estudios son más estructurados y pueden proporcionar un entendimiento mayor del fenómeno estudiado. Algunos criterios para determinar el tipo de investigación. Entonces, se puede decir que es exploratoria si la literatura revela que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión. Puede ser descriptiva si la literatura revela que hay aún piezas o trozos sin conocer. Es correlativa si se quiere analizar la relación entre dos o más variables determinadas, y es explicativa si la literatura puede revelar que existe una o más varias teorías que aplican a nuestro problema de investigación. Aquí tengo algunos ejemplos, como ya se dijo, exploratorios.
Buscan iniciar en el conocimiento de un fenómeno, de una variable, en un tiempo específico. Un ejemplo puede ser el estudio de una nueva enfermedad de la cual no hay información y se debe empezar a indagar. Los descriptivos entonces buscan indagar incidencia de categorías o niveles de más de una variable en una población. Un ejemplo de ello podría ser ubicar variables como edad, preferencias musicales, tipo de deporte, género en estudiantes de un colegio determinado. Las correlacionales entonces buscan la relación entre categorías o variables. Entonces se puede averiguar cuánto influye el nivel de dificultad en la comprensión, el lugar de origen en la comprensión o el lenguaje de origen en la comprensión de un determinado tema. Por la naturaleza de los datos y la información, los enfoques pueden ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Aquí me voy a detener un poco más y voy a dar unas características de cada uno de ellos. El cuantitativo está fundamentado en el positivismo. Ello implica que la realidad es objetiva y es única, que el investigador y el objeto son independientes y neutrales. El método es la experimentación y la medición. Las características es que mide relaciones causales entre fenómenos, busca probar hipótesis, utiliza datos estadísticos, emplea la experimentación y el análisis causa-efecto. El proceso se basa en el análisis objetivo de la realidad, en las variables exactas, en la lógica deductiva, en la explicación y en el control probatorio. Los instrumentos son inanimados, son escalas, pruebas, encuestas o cuestionarios, entre otros. Dentro de las bondades de este enfoque está la generalización de los resultados, el control sobre fenómenos, la precisión, la réplica a nivel macro, la predicción, las conclusiones validadas y las soluciones. Presenta diseños experimentales y no experimentales. Los experimentales son los que no manipulan una o más variables, tales como los preexperimentos, los cuasi-experimentos o los experimentos puros. Los no experimentales se realizan sin manipular variables, se clasifican en transaccionales, que recolectan datos en un solo momento, son exploratorios, descriptivos o correlacionales o causales, y longitudinal, recaba datos en diferentes tiempos, pueden ser de tendencia, de evolución o de panel. Los cualitativos se fundamentan en el interpretativismo, el constructivismo, la fenomenología y el naturalismo. Ello implica que no existen realidades únicas y determinadas, que el observador y lo conocido son inseparables y que el método es la hermenéutica. Las características son: no busca réplicas sino teorías, se desarrolla en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y los participantes no se fundamenta en la estadística. El proceso está basado en conceptos esenciales o categorías. Se busca describir un fenómeno con lógica inductiva recurrente, analiza la realidad de forma subjetiva, es flexible y el investigador es el instrumento primario de recolección de datos a través de entrevistas y observaciones. Las bondades son que da profundidad de ideas y detalles, da riqueza interpretativa, son útiles a nivel micro, contextualiza el fenómeno, utiliza la triangulación de datos y permite descubrir conocimientos. Presenta diseños etnográficos, narrativos, de teoría fundamentada, fenomenológicos y de investigación-acción. Y ya por último, el enfoque mixto, que recientemente ha sido muy utilizado en los estudios educativos, se fundamenta en el pragmatismo. Esto implica que las realidades no son absolutas, no hay una forma única de conceptualizar el mundo, hay interdependencia entre el objeto y el investigador, y el enfoque es pluralista y práctico. Entonces resulta de la combinación de los dos enfoques y la recolección, análisis e integración de datos cuantitativos y cualitativos. El muestreo es probabilístico y guiado por propósito. Algunas bondades son la perspectiva más amplia y profunda, datos más ricos y variados y una mejor explicación y explotación de los datos. Algunas opciones de mezclas entonces son los diseños concurrentes,
los cuales quiere decir que se combinan los datos cualitativos y cuantitativos en paralelo con igualdad de importancia. Los secuenciales también tienen igualdad de importancia, pero se aplican en diferentes etapas. En cuanto al estatus dominante, entonces es priorizar un enfoque sobre el otro, y también pueden ser concurrentes o secuenciales. Ya en cuanto a los diseños complejos, pueden ser exploratorio secuencial, triangulación concurrente, explicativo secuencial, transformativo secuencial, anidado concurrente dominante o anidado concurrente dominante de varios niveles. Aquí tengo algunos ejemplos. De la investigación cualitativa está describir la situación socioeconómica de los estudiantes de las instituciones de educación básica del país. Se puede estudiar el comportamiento de 4 estudiantes de un paralelo. Conocer cuál es la influencia académica de los estudiantes de una institución educativa cuando un grupo de profesores se capacita en el uso de herramientas tecnológicas. En cuanto a la investigación cuantitativa, un ejemplo puede ser la influencia de la Internet en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año. Otra de las que he encontrado es la relación entre la dieta alimenticia y el peso y talla de los estudiantes, el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, el juego y su relación con el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, el grupo de amigos y su influencia en el nivel de socialización de las adolescentes de quinto año de secundaria de una institución educativa ABC. Aquí también muestro algunas ventajas y desventajas. La cualitativa entonces es propensa a comunicarse con los sujetos del estudio. En cambio, la cuantitativa es propensa a servirse de los sujetos del estudio. La cualitativa se limita a preguntar, la cuantitativa se limita a responder. La cualitativa tiene una comunicación horizontal de naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural. La cuantitativa no. La cualitativa es débil en términos de validez interna, casi nunca se sabe lo que se quiere medir, pero son fuertes en validez externa. Lo que encuentran no es generalizable a la población. Y los estudios cuantitativos son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en validez externa. Lo que encuentran es generalizable a la población. Estos preguntan a los cualitativos si son generalizables los hallazgos. Los cuantitativos le preguntan a los cualitativos qué tan particularizables son los hallazgos. La cuarta clasificación por los medios para obtener los datos. Pueden ser documental si realiza apoyándose en fuentes documentales, ya sea primarias o secundarias, libros, artículos, documentos de primera mano como cartas, oficios, entre otros. Puede ser de campo si se apoya en información y datos que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones, bitácoras y diarios de campo. Y puede ser de laboratorio si tiene un carácter experimental y comprende la observación minuciosa y detallada de un fenómeno en un sitio especialmente previsto para llevar a cabo dicha tarea. La quinta clasificación es por la mayor o menor manipulación de las variables. Ya como se dijo, experimental se basa en la manipulación de variables en condiciones controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que las variables implicadas producen un efecto determinado. Entonces ahí está un ejemplo de antes y después. En este tipo de estudios se puede establecer una medición previa a la intervención y otra posterior. Además puede incluir un grupo de comparación que no reciba la intervención. Los cuasi experimentales se asemejan al experimental con la diferencia en que no se posee un control total sobre las variables y aspectos vinculados al tipo de muestra. Entonces allí se pueden escoger, por ejemplo, grupos que no son aleatorios, ya que están conformados, por ejemplo, grupos escolares o equipos deportivos. No experimental se basa fundamentalmente en la observación. Las variables que forman parte de una situación o suceso determinado no se pueden controlar. Un ejemplo no científico que coloqué aquí entre un experimento y un no experimento, entonces está en hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones, y el no experimental sería ver las reacciones de esa persona pero cuando ya está enojada.
según el periodo temporal en que se realiza. Puede ser longitudinal o transversal. La longitudinal se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. Permite ver la evolución de las características y variables observadas. Entonces, por ejemplo, en un curso de 6 meses o un año se puede evaluar un sujeto en cuanto a su avance, su aprendizaje. El transversal entonces se centra en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en un momento concreto, compartiendo la misma temporalidad. Entonces, en ese mismo estudio, en un programa académico, yo puedo tomar aleatoriamente diferentes sujetos y hacer entonces el seguimiento de sus avances y aprendizajes. Y de acuerdo al tiempo en que se efectúan, pueden ser sincrónicas, como dice su nombre, estudian fenómenos que se dan en el momento en un periodo corto de tiempo. Y diacrónicas son las que se realizan en un periodo largo de tiempo con el objeto de verificar los cambios que se puedan producir. Un ejemplo ya como tal de mi investigación doctoral, el planteamiento del problema es cuál es la incidencia sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que demuestran las estudiantes de grado 10º del Colegio Magdalena Ortega de Nariño jornada tarde, cuando interactúan con una estrategia didáctica apoyada en TIC para la enseñanza-aprendizaje de la estequiometría química. Entonces, como se puede ver acá, el diseño de este estudio puede ser de tipo descriptivo, puesto que pretende realizar un estudio sistemático del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico de las estudiantes, así como el perfil de las niñas y las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje para desarrollar dichas habilidades. Esto con el fin de favorecer los procesos de aprendizaje mediados con TIC. También es correlacional, puesto que busca determinar cuál es la incidencia de la estrategia didáctica sobre el aprendizaje de la química y sobre el desarrollo de pensamiento crítico. Este estudio también se pretende desarrollar bajo el enfoque mixto de la investigación al tratar de combinar datos cualitativos y cuantitativos para una mayor riqueza de los datos. Entonces llegamos aquí al punto de las preguntas. ¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Entonces la respuesta es que sí. Un estudio puede empezar siendo exploratorio y contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos y lo mismo ocurre con los demás alcances. Por lo tanto, los alcances no son excluyentes entre sí. Es muy común encontrar estudios que combinan la exploración con la descripción o la correlación con la explicación. Otra pregunta es ¿qué tipo de investigación es la mejor? Entonces, como se vio, cada alcance es igualmente válido e importante. Han contribuido al avance de diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y su razón de ser. Que la investigación sea de un tipo u otro o incluya elementos de uno más que de estos depende de cómo se plantee el problema de investigación y los antecedentes previos. Puedo decir entonces que ni la cualitativa ni la cuantitativa es mejor. La inclinación hacia una u otra la decide el investigador. Él decide con qué tipo se siente más cómodo y lo que es más importante es que consiga los objetivos de la investigación con un fundamento sólido. En la actualidad, las investigaciones de carácter social contienen ambos enfoques para resolver un problema, conseguir unos resultados, cumplir unos objetivos y contrastar unas hipótesis. ¿Qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse el alcance del estudio? Después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, puede modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre con el alcance de la investigación. Es decir, que raramente un estudio se procede tal cual se planeó. Hay que ser flexibles en la investigación. De la flexibilidad del investigador depende muchas veces el éxito de la misma. Bueno, llego ya a las conclusiones y reflexiones. Entonces la primera es escoger el diseño de investigación requiere claridad en diferentes elementos de la investigación, como el objetivo, los propósitos, el paradigma
el planteamiento del problema, lo que a su vez ayudará a afianzar la relación e hilación entre estos elementos para llevar a cabo una investigación. Esto quiere decir que debe haber coherencia entre cada uno de estos elementos, entre sí y con el objeto de la investigación, de forma que la investigación sea coherente de principio a fin. La lectura y estudio y comprensión de los diferentes diseños de investigación, cualitativos, cuantitativos y mixtos, deben llevar a esclarecer cuál es la estructura que tendrá la investigación, que emprenderemos sin desconocer que cualquier método que escojamos nos debe llevar a la construcción de conocimiento, que es el objetivo principal de cualquier investigación. Es decir, que cualquier diseño, cualquier tipo que se escoja, debe ser ampliamente conocido por el investigador para que lo lleve a feliz término. Y lo más importante es que cada uno de esos debe llevar a la construcción de conocimiento. También se debe tener en cuenta dos factores para elegir el tipo de investigación: el estado del conocimiento sobre el problema de estudio, mostrado por la revisión de la literatura, la cual puede velar si hay vacíos en el conocimiento o no, así como la perspectiva que se pretenda dar a la misma, a los objetivos y las preguntas planeadas. Bueno, hasta aquí este video tutorial. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.